Buenos días a todos. De nuevo, bienvenidos a esta nueva sesión informativa en la que repetimos temática, como hace 2 meses, y vamos a hablar sobre los presupuestos TIC 2023. Porque la verdad es que estamos en un contexto histórico excelente, ¿no? En un escenario extraordinario. Por un lado, podemos decir que es inédito, ¿no? Un ejercicio histórico en cuanto al importe de los presupuestos. Luego veremos que está por encima de los 9.200 millones de euros, que además hay que gastar antes del 31 de diciembre, porque una buena parte que viene de los fondos Next Generation pues se quedará, se perderán si no se gastan antes de esa fecha. Por otra parte, también este contexto nos sitúa en un periodo electoral, ¿no? Un doble periodo electoral. A menos de un mes, las elecciones autonómicas y municipales, que parece que están haciendo que se ralentice ligeramente la contratación pública. Sin embargo, las cifras que tenemos de inversión también son excelentes en este primer cuatrimestre del año, porque superan los 2.500 millones de euros adjudicados, ¿no? Cifra también, pues extraordinaria, si pensamos en un primer cuatrimestre, que suele ser el más flojo de todo el año. Y luego al final de año vienen otras elecciones, unas elecciones generales. Es decir, nos sitúa que desde el mes de junio más o menos, cuando ya estén constituidos los gobiernos autonómicos y locales, y finales de noviembre, que se pueda paralizar por las elecciones generales, pues nos sitúa en 6 meses que van a ser muy movidos en cuanto a contratación pública. Si cabe, más de lo que ha sido estos 4 primeros meses del año, ¿no? Hablaba, por un lado, inédito, ¿no? Por este gran ejercicio que nos espera, pero y por otro lado, quizá incluso irrepetible, ¿no? Irrepetible porque, pues los fondos Next Generation se acaban y bueno, quizá también estamos ante una posible recesión que venga en los próximos años. En cualquier caso, vamos a hablar de un informe en el que, se van a establecer o se van a ver qué organismos tienen dinero y además en qué se van a gastar ese dinero, en cuanto a producto y servicio, en qué se lo van a gastar. Y esto, es una oportunidad para poder focalizarse en esos organismos que de verdad nos interesan, de acuerdo al core de negocio de cada uno de vosotros. Sin más, vamos a pasar a la presentación. Voy a compartir la presentación. Como decía, estamos en un escenario histórico, ¿no? Más de 9.200 millones de euros que seguramente se incrementen porque la parte de inversión de entidades locales, que suelen ser quizá los más anárquicos a la hora de publicar los presupuestos desglosados en capítulo 2 y capítulo 6, y suelen tardar más, pues seguramente esa cifra de 680 millones que vemos aquí de entidades locales pues aumente. Pero en cualquier caso estamos cerca de 10.000 millones de euros, que es una cifra extraordinaria. El desglose, según el tipo de administración, es el que estamos viendo, pues por encima del 39% la administración central, una cifra cercana a los 5.000 millones en el entorno autonómico y el entorno local, ese 7,4%, que seguramente se incremente en las próximas semanas. Si alguno de los sobre todo, ayuntamientos importantes, pues publica los presupuestos y los desglosa. En cualquier caso, como decía, un escenario muy brillante. Si vemos el desglose, empezamos a desglosar estos datos por capítulo 2 y capítulo 6. Pues en AGE vemos que la inversión predomina por encima de los gastos, un 57% frente a un 43%, esos 1.323 millones frente a los 1.011, que supone un incremento de presupuesto respecto al año pasado. Desde el punto de vista autonómico, también la inversión supera el 47% frente a un 53% en la parte de gastos. También son cifras, aunque aquí los gastos sean superiores al capítulo 6 de inversión, pero estamos hablando por encima de los 2.300 millones en cualquier caso.
Y en la parte de entidades locales, también la inversión supera el 41% frente al 59% de gasto. Ya digo que en este caso concreto de las entidades locales seguramente se modifiquen estos porcentajes. Centrémonos un poquito en AGE. Bueno, pues en AGE, como decía, hay una parte importante de fondos Next Generation, que supone, si nos centramos solamente en AGE, prácticamente un 35, una tercera parte de esos presupuestos, de esos 3.600 millones, pues una tercera parte es del mecanismo de recuperación y resiliencia, con casi 1.270 millones, y bueno, los 1.323 de inversiones y los 1.011 de la parte de gasto. Luego veremos el detalle un poco más de la parte de los fondos Next Generation, que aquí está. Durante estos años atrás, bueno, pues el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital era el que lideraba, y lo sigue haciendo, pero es verdad que en menor cuantía. Si en los años anteriores ese porcentaje pues, superaba en muchos casos el 75%, ahora, bueno, pues estamos en un porcentaje menor. En estos 10 primeros organismos del ranking, de esos 1.200 y pico millones que sumaban 1.270 millones, pues los 10 primeros organismos suman 1.045 millones que se van a invertir, un 82,34% del total. Vemos que aparte del Ministerio de Asuntos Económicos está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, etcétera, bueno, pues hasta el Ministerio de Transportes y Movilidad. Lógicamente aquí tenemos que ver la oportunidad de negocio que nos está proporcionando toda esta información, que seguramente muchos conocerían ya, pero bueno, pues queda plasmada y luego, por supuesto, mucho más detallada, que lo vamos a ver. Algunos del resto de organismos, como decía también, bueno, pues este año, en 2023, el número de organismos que disponen de fondos Next Generation ha aumentado, y bueno, pues vemos Consejo Superior de Deportes, el Ministerio para la Transición Ecológica, Instituto Cervantes, Ministerio de Igualdad, el Fondo Español de Garantía Agraria, es decir, bueno, pues hay muchos más organismos, cada vez, lógicamente, con menos importe, pero con importes muy interesantes, y que lógicamente bueno, pues habría que acudir a ellos para enterarnos un poco más en detalle en qué se van a gastar este importe, que luego, por supuesto, veremos que hay información para saber una buena parte en qué lo van a invertir. Desde el punto de vista del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como decía, bueno, pues un poco la evolución en estos 3 años que llevamos recibiendo fondos europeos, un poco la partida que ellos han gestionado, ¿no? De 836 millones en 2021 pasamos a los algo más de 378 en este 2023, aproximadamente un 30% del total. Como decía, en el 2022 era un 45% y en 2021 el superior al 86% lo que gestionaba. ¿De acuerdo? Lo vemos abajo un poco más detallado los porcentajes, un 55-45 en 2022 y un 70-30 en 2023 y el 86-14 en 2021. Desde el punto de vista de las inversiones, nosotros hemos desglosado esas inversiones de los fondos Next Generation en 4 grandes partidas: inversión de comunicaciones, inversión en digitalización, inversión en equipamiento e inversión inmaterial. ¿De acuerdo? Ahí está desglosadas las partidas, y luego en el informe en detalle sí que se puede ver, lógicamente, qué hay detrás de eso, de esa inversión inmaterial o esa inversión en equipamiento, en comunicaciones o en digitalización. Eh, Algunos proyectos de interés en los que se van a emplear estos fondos Next Generation. Bueno, pues una de las partidas más elevadas son las infraestructuras digitales, con más de 135 millones de euros. Programa Data Lake Sanitario, Administración Orientada al Ciudadano, Agentes del Cambio, Operaciones Inteligentes, Ciberseguridad, Centro de Ciberseguridad, Gobierno del Dato, creación del marco ético normativo del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial. Bueno, pues hay diversos proyectos, lógicamente, que algunos han empezado, otros están pendientes, pero que están perfectamente identificados, y cuáles son los organismos que van a liderar estos proyectos.
Un ejemplo, luego lo vamos a ver también, pero un ejemplo de cómo se entrega esta información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Banco de España, pues su desglose en capítulo 2 y capítulo 6 son 121 millones de capítulo 2 y 22,6 millones en capítulo 6, un total de presupuesto 143,88 millones de euros. El desglose en los diferentes subconceptos dentro del capítulo 2, bueno, aquí lo tenemos. En arrendamiento no tiene nada, pero en mantenimiento de equipos hay 32 millones, otro millón más en material informático no inventariable. En comunicaciones telefónicas hay 684.000 euros y otros 926.000 en comunicaciones informáticas. Y en la parte de servicios TIC hay 86 millones de euros. Esta parte es cierto que no hay más información que la que corresponde a cada uno de los subconceptos, pero sí que se puede cruzar con la parte de nuestra plataforma con los vencimientos. ¿De acuerdo? Aquí sí que podemos ver el tema de mantenimiento de equipos, el tema de servicios TIC, vencimientos que se van a producir en el Banco de España, que se van a producir este año, y entonces, bueno, pues ahí podemos saber qué proyectos son los que se van a renovar este año, que lógicamente tienen aquí su repercusión económica. Y luego la parte del capítulo 6, el desglose, como decía, inversión en equipamiento, inversión en material, inversión en comunicaciones, inversión en digitalización y sus partidas correspondientes. Dentro de la parte del capítulo 6 sí que damos una información adicional en la que se puede ver detalle de la inversión. El valor de la inversión, además, si es una inversión plurianual o es una inversión solamente del año en vigor del presupuesto, es decir, es una inversión mucho más detallada. Por ejemplo, detalle de inversión, pues de esos 22,6 millones que se van a gastar, están aquí desglosados, pues podemos ver inversiones inmateriales, desarrollo del sistema European Collateral Management System, software de IBM, proyecto del plan estratégico del rediseño del tratamiento de la información, renovación tecnológica PKI-BDE. Bueno, hay una serie de detalles que nos ayudan a focalizarnos y a saber si determinada inversión nos interesa y podemos profundizar más en ella o directamente acudir al Banco de España para interesarnos y saber, oye, cuándo se va a poner en marcha este proyecto. Pero es que además, que yo creo que es también lo interesante, es que a través de esta información podemos saber qué organismos tienen dinero y para qué tipo de tecnología. ¿De acuerdo? Nosotros, basándonos en nuestras áreas tecnológicas, pues hemos identificado esos proyectos y los hemos lógicamente totalizado, ¿no? Entonces, dentro del Banco de España, dentro de estos 22,6 millones de euros, pues hemos detectado que hay proyectos de desarrollo de software, de equipamiento informático, de servidores y almacenamiento, de sistemas TIC, de software o de aplicaciones informáticas, de telecomunicaciones o de transformación digital y modernización, con estos importes en cada uno de ellos. A partir de aquí, lógicamente, se puede profundizar mucho más. Este es un ejemplo de la información aportada en el informe. Otro ejemplo, pues en el Ministerio de Interior. Hay veces que los ministerios desglosan la información poniendo, en este caso, a la Dirección de la Guardia Civil como una sección o un organismo dependiente del Ministerio. Bueno, pues en este caso está así, o sea, el organismo sería el Ministerio del Interior, pero la sección dentro de ese macro organismo pues sería la Dirección General de la Guardia Civil. Dentro de ello, pues podemos ver el capítulo que hay, dentro de además desglosado por el programa al que pertenece el presupuesto, pues dentro de la Guardia Civil, el programa 131N de formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el de seguridad ciudadana. Bueno, pues cada uno tiene su presupuesto, su desglose. Realmente, bueno, pues la mayor parte está en el programa 132A. 47,58 millones en el capítulo 2, 18,36 en el capítulo 6 y un total de casi 66 millones de euros
de presupuesto. ¿Cómo está desglosado? Bueno, pues las diferentes partidas dentro del capítulo 2 de gasto, 17 millones, 17,8 millones en mantenimiento de equipos, 24 millones en comunicaciones telefónicas y luego la parte de inversiones, ¿de acuerdo? La parte de inversiones en el programa de seguridad ciudadana, pues tenemos 8,7 millones de inversión de equipos, 6,5 en inversiones inmateriales y poco más de 3 en comunicaciones. Vamos a ver el desglose de estas inversiones, ¿de acuerdo? ¿Qué detalle de inversión, qué detalle nos ofrece? Bueno, pues tenemos que el proyecto SIBE de telecomunicaciones, 1,6 millones de euros. Este, como decía, es un proyecto plurianual. Empezó en el año 2021 y termina en el año 2026 con un importe total de la inversión de más de 9 millones de euros. En telecomunicaciones, proyectos de telecomunicaciones, pues hay 3 proyectos de telecomunicaciones también con importes desglosados para el año, para el ejercicio actual del 2023, pero también vemos que son inversiones plurianuales, que empezaron el año pasado, hace 2 años, y terminan en 2025-2026 con el importe total que se van a gastar. En tema de equipamiento informático, de material auxiliar o de aplicaciones informáticas, pues lo mismo. ¿De acuerdo? Vemos, por ejemplo, en equipamiento informático, pues la Dirección General de la Guardia Civil se va a gastar 43 millones de euros desde el año pasado hasta el 2026. Bueno, vemos que es una información muy detallada, pero aún más, lo que decía, es que podemos identificarla con acuerdo a nuestras áreas de negocio. Es decir, oye, estos 18 millones de euros, ¿en qué se lo van? Bueno, pues vemos en equipamiento informático, en software, en aplicaciones informáticas, 6 millones y medio, y en telecomunicaciones, poco más de 3 millones. ¿De acuerdo? El objetivo del informe es tener la información desglosada e identificada con los organismos que tienen dinero y que se lo van a gastar. Como decía al principio, es un año histórico y hay muchos organismos. Estamos hablando de que en España hay más de 10.000 organismos en total, por lo menos, y bueno, pues hay que focalizarse en aquellos que disponen de dinero. Voy a compartiros el informe para que veáis un poco todas las partidas, ¿de acuerdo? El informe, bueno, es en formato Excel. Como veis, los campos es campo de organismos, la clasificación del organismo es, bueno, pues entidad pública, bueno, hay diversos, administración general, entidades del sector público, sistema bancario, bueno, hay diversa clasificación, el tipo, la zona, la sección del organismo a la que pertenece, que dependiendo, bueno, pues dependiendo del ministerio, como decía, hay organismos que están independientes del ministerio directamente. Está la parte del programa, el programa que tiene presupuesto, dentro de cada uno, dentro de la sección, del organismo de la sección, pues está el programa de cada uno de ellos. Él depende de qué organismo depende, el sector al que pertenece, el sector y subsector al que pertenece ese organismo. Y aquí empieza, bueno, en verde vemos el capítulo 2, arrendamiento, mantenimiento, material informático no inventariable, material eléctrico y comunicaciones, comunicaciones telefónicas, informáticas y de exterior, servicios TIC. ¿De acuerdo? Esta es la parte de capítulo 2. Y capítulo 6, aquí estarían los 4 subconceptos de inversión en equipamiento, inversión carácter inmaterial, inversión en comunicaciones e inversión en digitalización. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí totalizamos, ¿de acuerdo? Hacemos diversos totales, capítulo 2, capítulo 6 y total de presupuesto. Totalizamos también por tipología, por tipo de negocio, informática y comunicaciones. Las inversiones también, las totalizamos si son materiales o inmateriales. Y bueno, hay diversos totales también, de informática, de gastos corrientes, comunicaciones de gastos corrientes, informática e inversión, comunicaciones de inversión, etcétera. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues por ejemplo, podemos ver, he seleccionado por seleccionar uno, el ministerio es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ¿de acuerdo? Vemos que en la parte de sección organismo, pues está, por así decirlo, el ministerio como ente, pero luego están las diferentes direcciones generales, Dirección General de Programación Económica y Presupuestos, Secretaría General Técnica, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, bueno, las diferentes direcciones generales que lógicamente tienen presupuesto desglosado.
con los diferentes programas en los que están encuadradas las partidas presupuestarias, ¿de acuerdo? Oye, podemos ir a la Dirección General de Aviación Civil y decir, oye, sé que en el programa 455M de regulación y supervisión de aviación civil, pues hay, vamos a ver qué presupuesto hay en este caso. Vemos que en la parte bueno, pues he ido justo a pararla al que casi no tiene presupuesto, 2.370 euros, pero bueno, podemos ir a este mismo, que este era la Dirección General de la Marina Mercante, con el programa de regulación y seguridad del tráfico marítimo. Bueno, pues vemos que tiene bueno, algo en comunicaciones, pero tiene 1.334.000 euros en la parte de inversión en el equipamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues oye, sería cuestión de focalizarnos en esto e indagar en qué se lo van a gastar. Que eso lo podemos ver en la partida o en la tabla de las inversiones. Como decía, la tabla de las inversiones están desglosadas también muy similares, organismo, clasificación, tipo, zona, sección, programa al que pertenecen, el depende de, pero ya empezamos aquí con algo más específico, el proyecto. ¿En qué proyecto está encuadrada esa inversión? El detalle de la inversión. Nos da más información de ese proyecto, en qué se lo van a gastar. Puede ser algo genérico, pero aquí se concreta algo más. El valor de la inversión para ese año. Si es una inversión material, inmaterial, o sea, de equipamiento, de digitalización o de comunicaciones. El año de inicio, año de fin de esa inversión, el coste total o la inversión total durante los años. Y lo que hablaba antes de la clasificación del producto. Aquí, basándonos en nuestra taxonomía y en la información, lógicamente, que hay disponible, pues desglosamos o concretamos aún más toda esa información de la inversión. ¿De acuerdo? Y aquí podemos seleccionar, bueno, pues por los diferentes conceptos que hay: asistencias técnicas, base de datos, cloud, CPD, desarrollos, administración digital, equipamientos, ERPs, gestión documental, temas de radio. Está también aquí todas las inversiones de resiliencia, que están marcadas en color un poco más oscuro, en color verde. Servidores, almacenamiento, sistemas de información geográfica. Bueno, pues está lo máximo que hemos podido llegar a desglosar esta información. Lógicamente, esta información es información pública, que está disponible para todos, pero es cierto que bueno, hay que seguir una metodología y sobre todo se tarda un tiempo. Nosotros os la facilitamos y sobre todo, yo creo, coger el valor de toda esta información en el sentido de que están los organismos que tienen dinero y se sabe en qué se van a gastar ese importe. Hablaba al principio de bueno, de ese contexto en el que estábamos, ese contexto histórico, y bueno, yo creo que es fundamental bueno, pues el tener esta información, valorarla y bueno, pues utilizarla adecuadamente. En adjudicaciones TIC somos conscientes de que tenemos la información y sabemos utilizarla y la ponemos a vuestra disposición. Estoy a vuestra disposición para bueno, cualquier pregunta que queráis y para resolver cualquier cuestión que tengáis, bien a través de correo electrónico o bien en mi teléfono, que bueno, lo recuerdo, 660-385-065, y mi dirección de correo electrónico, carlos-canitrot@adjudicacionestic.es. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión informativa. Adiós, buenos días.